¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Pun, director de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN Querétaro. Reciban un cordial saludo por parte de nuestras autoridades, de nuestra presidenta Leonor Mejía y de nuestra secretaria de Formación y Capacitación, Maricruz Arellano. Seguramente en la sesión pasada de esta Escuela de Argumentación y Retórica pudieron aprender muchas cosas y hoy no será la excepción. El ponente del día de hoy es el mismo que la ocasión pasada, es Eber Ramírez, quien ya lo presenté hace una semana, y seguramente, pues bueno, con él volveremos a aprender muchísimas más cosas. Recordarles que pues están a entera disposición de nuestro ponente, que en cualquier momento pueden preguntar en el chat, que pueden hacer sugerencias y cualquier otro tema que necesiten. Vamos a estar a la orden aquí en los mensajes de chat, ¿vale? También recordarles para los que se están conectando, es importante que nos escriban su nombre completo, municipio y estado de donde se están conectando para tomar pase de lista. Y al finalizar también les haremos llegar un link en el cual evaluarán al ponente y sus contenidos. Así que sin más preámbulo, pues bueno, los dejo con nuestro ponente, Eber Ramírez. Así que adelante. Muchas gracias, estimado Ricardo. Muy agradecido por darme la oportunidad de seguir compartiendo el aula, el conocimiento aquí con todos los asistentes y reconocer en todos y cada uno de ustedes pues el compromiso, el trabajo que sobre todo pues se demuestra ese compromiso por seguirse formando, por seguirse preparando. Y pues bueno, es para mí un gusto, un honor encontrarme en esta segunda sesión de este taller de retórica y argumentación, que la verdad ustedes saben que ha sido un tema bastante amplio. En la primera sesión pues abordamos temas conceptuales de la retórica, vimos la importancia en estos tiempos modernos, la relevancia del debate público, ¿no? Cómo el debate público hoy en día necesita cada vez más nutrirse de verdadera argumentación y que sobre todo los aquí presentes sigamos abonando al debate público. Eso es sin duda alguna parte de los objetivos de este curso, que todos y cada uno de nosotros podamos enriquecer el debate público. Yo les decía que nuestro país necesita cada vez más ir a nuevas áreas de la argumentación, pero para el terreno público. E insisto, esta parte de seguir aprendiendo la importancia y la relevancia que tiene la retórica y la argumentación en el debate público, porque creemos que o se piensa que el tema de la argumentación tiene que ir siempre relacionada al tema del derecho, a la aplicación de los juristas. Sin embargo, aquí lo que queremos rescatar es esta importancia o esta relevancia que tiene en la vida pública, fortalecer el debate público, fortalecer la discusión legislativa, que es lo más importante. Entonces, pues yo les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que por aquí nos están saludando desde el chat. Y bueno, vamos a iniciar con esta segunda sesión. Fíjense que esta segunda sesión pretendo abordarles de una forma más amplia, de una forma más medular, la importancia que tiene la argumentación en tiempos modernos, en pleno siglo XXI. Ustedes saben que la argumentación, digamos, ha pasado de ser un tema meramente formal para pasar a ser un tema ya material y materializarse y verlo hoy en día como haciendo gala de una argumentación sólida, ustedes pueden lograr llevar a cabo negociaciones o discursos con muy buen contenido. Es decir, cuando se logra dominar la importancia de la argumentación, créanme que vamos a tener mucho éxito en la discusión pública, en las negociaciones políticas, en el tema legislativo, y da una fortaleza impresionante el estudio de la argumentación. Bien. Y tengo a bien en esta sesión darles sobre todo lo más importante, que es herramientas necesarias que, digamos, conozcamos por un lado la parte conceptual, pero por otro lado también la cuestión práctica, ¿no? Que se lleven estas herramientas, estos conceptos, que poco a poco sobre la práctica vayamos aplicando algunos conceptos que aquí vamos a compartir, una perspectiva estructural que nos brinda la argumentación. Y lo más importante también, vamos a dar algunas opiniones o puntos de vista de cómo debe seguirse fortaleciendo la argumentación legislativa, que es ahí donde vemos luego muchas discusiones en el debate público, y también es importante fortalecerlo en el tema de la argumentación legislativa.
Muy bien, pues bueno, yo igual les hago la invitación que cualquier duda o comentario, levanten la mano y sin problema pueden intervenir. Podemos, digamos que quiero hacer esta clase, este taller ameno, dinámico, o con toda confianza también enviarnos sus preguntas o comentarios por el chat. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir en este momento la presentación que tengo aquí preparada para esta sesión. Ya nada más por aquí me confirman si se ve en el chat y entonces damos inicio. Bien. Como les decía, bueno, una parte muy importante, y fíjense que acerca de argumentación se dice mucho, hay muchos conceptos, hay grandes teóricos alrededor del mundo que nos ofrecen diversas concepciones de la argumentación, que nos señalan qué es la argumentación y sobre todo, y aquí lo vamos a analizar en esta sesión, una diversidad y cantidad impresionante de teorías de la argumentación, que también es muy interesante. Vamos a analizar algunas, vamos a poder encontrar los puntos más importantes o medulares de lo que nos ofrecen estas teorías de la argumentación. Pero bueno, para iniciar, fíjense, esta clase también es importante y quería compartirles de lo que se dice acerca de qué es argumentar, ¿sí? Hay autores como Anthony Weston que este autor, bueno, es un extraordinario, sobre todo especializado en temas de la argumentación, tiene algunas obras muy interesantes sobre la argumentación y argumentación jurídica, y que bueno, Anthony Weston menciona que argumentar es ofrecer un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Si nos limitamos únicamente al concepto de que argumentar es ofrecer un conjunto de razones en apoyo de una conclusión, podríamos estar en lo correcto. Sin duda alguna, vamos a lo largo de esta sesión a entender la importancia de construir razones, pero que estas razones apoyadas en una conclusión estén de forma estructurada y se diseñen de una manera sólida para fortalecer el argumento. En otro aspecto, el teórico español Manuel Atienza, el doctor Manuel Atienza, señala que argumentar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una determinada tesis que se trata de sostener o de refutar. Fíjense, Manuel Atienza da una concepción de lo que es argumentar más amplia, porque Manuel Atienza dice, oye, puedes ofrecer razones para defender o en favor de una conclusión, pero también puedes dar razones para refutar, para contradecir, para atacar la tesis o la conclusión que sostiene tu oponente. Entonces, aquí Manuel Atienza abre un concepto más amplio porque nos habla de que existe un proponente y un oponente, ¿sí? Como si fuera un debate, ¿no? Alguien en favor y alguien en contra. Y que el tema argumentativo se desarrolla en ese contexto, que alguien puede dar razones a favor o razones en contra. Muy bien, una vez agotado esta concepción de lo que es argumentar y digamos esta parte tan importante, también se muestra la definición, que en muchas ocasiones también argumentación tiene diversas definiciones. Yo aquí les comparto esta definición. El argumento es la expresión de nuestro razonamiento y que pretende dar a conocer o conocer a otras personas en confrontación con razones opuestas. Y es aquí, compañeras y compañeros, en que el argumento o la argumentación adquiere una relevancia muy importante en la aplicación del tema público. Fíjense, porque en un debate político, en un debate público, al final del día, el fortalecimiento es a través del argumento, de cómo utilizas tus argumentos, de cómo utilizas las razones suficientes para defender tu postura. Y es aquí lo más importante o el reto que al momento de enfrentarnos en el debate público, lo que nos conlleva a pensar es qué tan fuerte, qué tan sólido es el argumento, o de qué forma tan sólida vamos a ofrecer estas razones que pueden ser en favor o en contra de cierto tema. Bien, otro aspecto relevante es, y que digamos podamos analizar un poquito más a profundidad, es que el argumento como tal, cuando ofrecemos estas razones en apoyo de una conclusión, tiene sus partes, un argumento tiene sus partes, vamos a analizarlo. Existe otro teórico, Tomlin, que nos ofrece un modelo de argumentación que, bueno, sin duda alguna se ha aplicado en el tema de la motivación judicial. Ustedes recordarán que la argumentación tiene una estrecha relación con los temas jurídicos.
cuando un abogado en los tribunales postula ante los tribunales, ante un juez, es evidente que la argumentación jurídica juega un papel muy importante porque a quien tiene que convencer es al juez, es al magistrado. Y sin duda alguna, también un juez o un magistrado al momento de resolver una problemática jurídica a través de una sentencia, también lo van a hacer a través de una sentencia que tiene que estar fundada, motivada, bien argumentada para poder resolver ese caso o ese asunto jurídico. Entonces, esta teoría de argumentación que tiene Tomlin, él desarrolla las partes de un argumento y fíjense, me pareció interesante compartírselas porque también tiene mucho fortalecimiento en el tema público, en el tema político. Hay, digamos, de una manera formal, que las partes de un argumento se dividen en una pretensión, en razones, en garantía y respaldo. Entonces, estas son, digamos, partes muy importantes en el argumento, ¿sí? La pretensión, las razones, la garantía y el respaldo. ¿Qué nos dice Tomlin acerca de la pretensión? Es decir, todo argumento, todas estas razones que vamos a ofrecer en apoyo de una conclusión, tienen una estructura muy importante. Por un lado, el punto de partida es la pretensión, ¿sí? Y la pretensión es el punto de partida como el punto de destino. Es decir, que esta pretensión va a estar construida con base precisamente a lo que pretendemos lograr o el objetivo, ¿sí? El objetivo, esta pretensión, esta intención de construir una razón en apoyo de la conclusión. Entonces, la pretensión, lo menciona Tomlin, es el punto de partida como el punto de destino. Yo aquí doy un ejemplo. X tiene derecho a recibir una herencia. Ahí de entrada pudiéramos decir que es una pretensión que yo estoy emitiendo, únicamente una oración donde yo estoy señalando que fulanito o fulanito de tal tiene derecho a recibir una herencia. A esto se le llama una pretensión porque estoy declarando un punto de partida, que es que alguien tiene derecho a una herencia. Eso lo podríamos conocer como una pretensión. Ahora, las razones, que también forman parte del argumento, las razones son motivos a favor de la pretensión, es decir, que sean relevantes y suficientes. Esto podría ser los hechos específicos del caso. Es decir, una vez que nosotros tenemos una pretensión, es decir, esta oración que queremos que tenga fuerza, esta declaración que tengamos fuerza, esta tiene que ir apoyada de razones, ¿sí? O de razones. Esta estructura es muy importante porque si nosotros declaramos o damos una declaración, esta tiene que fortalecerse a través de razones suficientes. Y estas razones suficientes y relevantes tienen que ir apoyadas de hechos específicos del caso, ¿sí? En este caso, si un político en campaña tiene pretensiones, evidentemente su pretensión va a ser ganarse al electorado. ¿Y cuál va a ser la forma de ganarse al electorado a través de una pretensión? Pues, por ejemplo, ¿no? Ofrecer una beca, ofrecer programas alimentarios, una cantidad impresionante de propuestas, ¿no? Que también pudiéramos decir desde un análisis o perspectiva argumentativa que un candidato en campaña tiene pretensiones, ¿sí? O va a construir pretensiones en su propuesta, en su programa de trabajo. Entonces, estas pretensiones también van apoyadas de razones relevantes y suficientes. En este caso, el político, sus razones relevantes y suficientes van a estar basadas en las necesidades de la sociedad o del sector en específico al que quiere apoyar. ¿Sí? Puede ser por la carencia o la situación económica de cierto sector, por el apoyo, la necesidad. Puede ofrecer muchas razones relevantes y suficientes a partir de hechos específicos, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí agotados de forma práctica lo que es la pretensión, las razones. Posteriormente, hay otro apartado que forma parte del argumento, que son partes del argumento, que es la garantía, ¿sí? Yo aquí lo explico en 3 puntos. La garantía nos dice, son reglas, principios, enunciados generales, definiciones o máximas de la experiencia que permiten o autorizan el paso de las razones a la pretensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la garantía nos vamos a consolidar o nos vamos a enfocar específicamente en máximas de la experiencia, ¿sí? A través
de reglas y principios. Se puede expresar por medio de juicios hipotéticos, mediante una fórmula, evidentemente también a través de instrumentos jurídicos como una ley, la Constitución, ¿sí? Ahora, el tercer punto, existe una diferencia evidente entre razones y garantía. Esta diferencia entre razones y garantía es la misma que existe entre enunciados de hecho y normas. Ese es creo que Tomlin da con el clavo para expresar esta distinción, porque efectivamente yo les mencionaba, la garantía como son reglas y principios está sostenida específicamente se sostiene estas reglas y principios a través de un instrumento normativo, ¿no? Como una ley, una constitución, una ley general, o de muchas formas podemos conocer de dónde se sostiene esta garantía. En este caso, en un ejemplo muy práctico, un político que está ofreciendo razones suficientes para ganar al electorado a través de propuestas de campaña, evidentemente va a estar apoyado de una garantía. Y su garantía puede ser que está, por un lado, actuando o evidentemente las funciones que está realizando en campaña pues están sostenidas con base precisamente en una ley general de procedimientos electorales, o que también sus acciones que él está haciendo en campaña precisamente es porque la norma o la Constitución así lo señala, ¿no? Que todos tenemos derecho a votar y ser votados, y por eso efectivamente propongo a la ciudadanía las razones suficientes para que me puedan elegir o pueda ser yo su representante. Digamos, esto es un ejemplo práctico, ¿no? Pero de forma estricta, todos y cada uno de nosotros argumentamos de forma cotidiana. O sea, si nos ponemos a hacer un análisis cotidiano, de forma práctica, todos y cada uno de nosotros constantemente argumentamos sin darnos cuenta. Y evidentemente el uso de pretensión, de razones, apoyados efectivamente de la garantía, nosotros en la cultura, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no? Que nos arraigamos mucho al tema de reglas, de principios, de máximas de la experiencia, porque tiene que ser así o porque la costumbre así lo marca. Estamos muchas veces utilizando esta parte del argumento a lo que se denomina como garantía, que eso es una parte muy importante. Ahora, otra parte del argumento que pudiéramos analizar en esta cuestión es el respaldo, ¿no? El respaldo que está sostenido efectivamente o que puede expresarse ya en la forma de una proposición categórica sobre los hechos. O sea, nos dice el respaldo que se puede argumentar a partir de tales hechos, porque así lo señala la norma, los principios e incluso los derechos fundamentales. Esta parte del respaldo quizás sea, digamos, de una perspectiva jurídica y no jurídica, pero digamos, esta cuestión del respaldo era esta relación ya que existe, ¿sí? De que nuestro argumento adquiere mayor fuerza, efectivamente, porque las normas, las tesis y los principios se sostienen sobre estos hechos, sobre estas razones, ¿sí? Entonces, este respaldo, digamos, como un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo les decía, a ver, pues si mi pretensión es que alguien tiene derecho a una herencia, mi respaldo sea efectivamente que es porque el Código Civil así lo señala, ¿no? O el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, esta es una cuestión de mera práctica, digamos, para poder ir desmenuzando cada una de las partes de las que se conforma un argumento. Entonces, fíjense, a partir de que podemos conocer cómo se estructura un argumento, es a veces más sencillo analizar las ideas que se están expresando. Yo les decía, si hacemos un ejercicio de los medios de comunicación, cuando escuchamos a los políticos hablar, expresarse, y luego hacemos este análisis de la calidad o de la fortaleza de los argumentos, nos vamos a dar cuenta que sus argumentos carecen de razones, carecen de pretensión o incluso carecen de un respaldo, un sustento jurídico, porque hemos sido testigos que luego, sobre todo en los temas legislativos, ¿no? Que se ofrecen o se dan propuestas que carecen todavía de la calidez argumentativa necesaria para poder lograr pues un mayor éxito, mayor aprobación. Entonces, eso digamos, estos son partes del argumento. Ahora,
Hay otros autores que se expresan acerca de la argumentación de una forma también muy completa y muy interesante. Aquí les comparto una. Para Platini, la argumentación es el conjunto de técnicas de legitimación de las creencias y de los comportamientos. Esta conceptualización también se asocia mucho a la de Anthony Weston, porque al final son el conjunto de, bueno, en este caso de técnicas, de creencias y de comportamientos, que esto se sostiene en razones también. Entonces, esta es una concepción de Plantin, perdón, y luego tenemos esta otra concepción de San Isidoro de Sevilla, también tiene un concepto muy interesante acerca de la argumentación. Él señala que el argumento no ofrece nunca prueba a base de testigos, ¿sí? O de documentos escritos, así lo sostenía San Isidoro de Sevilla, sino que encuentra la verdad sirviéndose únicamente del raciocinio, y de ahí viene efectivamente el nombre latín, argumentum, que es decir, una invención sagaz. Fíjense qué interesante nos da esta concepción tan completa también de San Isidoro de Sevilla, porque también la argumentación nace a partir de nuestro raciocinio como seres humanos, ¿sí? Que hemos sido dotados de una razón para poder utilizar la lógica, lo que hoy denominamos lógica, efectivamente poder entender y hacer uso de la razón para lograr efectivamente este objetivo, ¿no? Que es encontrar la verdad, que digamos, al final del día tiene que ser nuestro objetivo, amigas y amigos, que la argumentación nos sirva, o el ejercicio argumentativo, el debate argumentativo, nos sirva para llegar a la verdad. Ese tiene que ser el mayor de los objetivos quizá más elevados de la argumentación y de la retórica, que lo que hagamos sea sirviendo siempre a la verdad. Perfecto. Existe esta clara distinción también entre polemizar y argumentar, ¿sí? Que aquí, bueno, se me hace una parte muy importante porque muchas veces se pretende confundir entre polemizar y argumentar, y claro que cada concepto tiene sus especificaciones, tiene sus particularidades. Por un lado, entendemos que polemizar es suscitar un conflicto de un tema, ¿sí? Y discutirlo a favor o en contra, por lo que efectivamente ahí encontramos un campo favorable para la argumentación, que yo podría aterrizar que el tema de polemizar es generar debate público, ¿sí? El debate público que no únicamente compete al Poder Legislativo, sino que el debate público, como su nombre lo dice, no es de dominio general, es de dominio público. Todos y cada uno de ustedes puede sentarse a debatir con personajes de otras instituciones políticas y polemizan un tema, ¿no? Discuten, debaten una temática, la que consideren ustedes necesaria, si es necesario debatir acerca de temas que han generado controversia, como el aborto, temas relacionados a la vida pública del país, ¿no? Como la corrupción, todas estas temáticas que efectivamente tienden a polemizarse y que crean conflicto, ¿sí? Pero aquí lo encuadro yo, que estos escenarios de polémica, estos escenarios para la discusión política, son un campo favorable para enriquecer la argumentación. Quizá en este tipo de discusiones encontremos argumentación que ni siquiera está sustentada o tiene razones suficientes, que es débil, pero efectivamente está en todos y cada uno de nosotros en ofrecer argumentación de calidad. Y esta argumentación va no solamente de una intención declarativa, sino que nuestra argumentación tiene que fortalecerse a partir también de fuentes fidedignas de la información. Que digamos, este tema también tiene una íntima relación con el debate, que ya evidentemente es un tema que podremos platicar más adelante, de que el debate efectivamente nos obliga a hacer un análisis de todas las fuentes de información que tenemos al alcance. Es decir, no solamente utilizar el Internet, sino, es decir, también de un tema, pues saber qué nos dice la ciencia, qué nos dice la medicina, qué nos dice la sociología. Es decir, eso es lo más interesante del debate público, que podemos enriquecerlo partiendo de una visión multidisciplinaria, ¿sí? Es decir, de este tema, quizá el tema de la defensa de la vida, del aborto,
quizá ver, pues, qué dice la medicina, qué dice la sociología, qué dice la historia. Es decir, eso es lo más interesante del debate público, que tiene esta íntima relación de polemizar, ¿sí? Que es suscitar un conflicto, una discusión acerca de un tema. Ahora, por otro lado, tenemos esta diferencia, pues, que la argumentación tiene como finalidad conseguir que esta tesis que estamos defendiendo, que esta propuesta que estamos defendiendo sea admitida por el interlocutor, es decir, las personas que nos están escuchando en el debate, y que también al final la argumentación nos va a permitir el justificar el por qué estamos de acuerdo o no, ¿sí? Aquí es un ejemplo, cuando el legislador justifica el por qué la aprobación de una ley, ahora que estamos en vísperas de que nuestro poder legislativo se encuentra debatiendo temas de trascendencia nacional, como es el tema del Instituto Nacional Electoral, que es un tema muy interesante, pero que si vemos en el diario de los debates, cada uno tendrá su postura en particular, y esto, en este caso, la labor legislativa específicamente obliga a que el legislador siga fortaleciendo su argumentación y tiene que justificar el por qué no está de acuerdo con esa ley, y puede utilizar argumentos y fuentes de información, las que sean necesarias, siempre y cuando sea suficiente su argumentación y pueda convencer a sus interlocutores, que al final somos todos y cada uno de los ciudadanos. Bien, ahora existe otra distinción muy diferente acerca de argumentar y explicar, que a veces tienden a confundirse estos dos conceptos, que sin duda alguna pues tienen también sus cuestiones muy específicas, ¿sí? Bien, yo les decía que existe también esta distinción porque hay otro autor que se denomina Otero Parga, que explica y que la parte de explicar efectivamente consiste en dar a conocer lo que se piensa o lo que se expone de cualquier materia, doctrina o un texto con palabras más claras para hacerlo perceptible. O sea, el explicar es una cuestión, un ejercicio muy práctico, ¿sí? Que es exponer algo, exponer, explicar una doctrina, un texto, y hacerlo nada más perceptible. Pero en la explicación o en lo que consideramos explicar, nunca vamos a encontrar argumentos sólidos o razones suficientes para convencer a alguien. Que esto es esta distinción que da la argumentación, que en la argumentación sí efectivamente tienes que dar a conocer razones suficientes, razones sólidas para lograr convencer. Y en la explicación, cuando explicas tú algo, pues al final no estás buscando en sí convencer a un auditorio, únicamente estás desarrollando un tema, una temática, una doctrina, un texto, que también es interesante este apartado. Bien, ahora vamos a analizar ahorita algunas teorías de la argumentación que yo sí quería compartirles, que me parece muy interesante abordar en estas temáticas. Y antes de entrar, digamos, a esta parte de la teoría argumentativa, me gustaría saber si no tienen alguna duda o comentario hasta aquí, hasta este apartado. Los escucho, y si no, por el chat, si no aquí los escucho. Gracias. Con toda confianza, y si no, en el chat nos detenemos, y si no, continuamos. Bien. Perfecto, entonces, a ver, por aquí tienen una pregunta. ¿Todo claro? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces continuamos. Perfecto, entonces ya, digamos, agotando estos puntos, vamos a conocer ya las teorías argumentativas. La teoría argumentativa de Theodore Waite es un tema muy interesante y se los quise compartir partiendo del punto de que existen muchísimas teorías argumentativas. Yo aquí les voy a compartir algunas porque, digamos, si les comparto pues todas las teorías argumentativas no acabaríamos. Entonces, digamos, traté de compartir las más relevantes, las que todavía hasta la fecha se siguen estudiando por los expertos en el tema de argumentación. Por un lado tenemos esta teoría argumentativa de Theodore,
¿sí? Él analizó los fundamentos de la tópica jurídica mediante el principal estudio que hizo Aristóteles. Les platicaba que Aristóteles, pues el padre de la filosofía también, el padre de los métodos también filosóficos, del romano Cicerón y de Leibniz, que en su libro, en 1953, en Topic and Jurisprudence, rescata el tema de la tópica para la argumentación jurídica. Teodor elabora este documento, este libro, con la intención de señalar que a partir del pensamiento de la problemática, que consiste en dar una serie de conjeturas o hipótesis propuestas por la dialéctica y la retórica, que aquí se asemeja mucho al tema de lo que sostenía Aristóteles, y se propone sistematizar de una forma ordenada, y a esto le llama el pensamiento sistemático. Está interesante lo que dice Teodor, porque él señala que en la medida en que tengamos un mayor pensamiento sistemático para desarrollar argumentos o desarrollar argumentación, pues mayor va a ser el éxito necesario que pretendemos obtener de nuestro auditorio, de nuestro público, en una discusión. Esto es bien interesante porque Teodor señala y le denomina inventarium a digamos, a este sistema de pensamiento, ¿sí? Porque él señala que inventarium o inventario, esta teoría, es todo proceso inventivo. Primero es todo proceso inventivo en donde se lleva a cabo una primera clasificación de los elementos que han de emplearse en este proceso de invención. O sea, pudiéramos decir que este proceso de invención es este proceso de generar ideas, ¿sí? Es decir, lugares de la memoria a partir de los cuales nuestros pensamientos pueden ordenarse. Es decir, estos lugares de la memoria, cuando ordenamos nuestros pensamientos, al final del día se convierten en este conjunto de ideas que tenemos para estructurar nuestra argumentación. Y lo señala el proceso por medio del cual obtenemos nuevos conocimientos, consiste en llevar a cabo combinaciones de los conceptos o elementos simples que hemos experimentado previamente o tenemos inventariados en la memoria. Fíjense, esta teoría del pensamiento sistemático de Teodor, pues es sumamente impresionante porque él señala que esta parte de este proceso de inventario o de invención se genera a partir de las ideas o este proceso de invención, ¿sí? Este proceso de invención, y que estos lugares de la memoria de nuestros pensamientos ordenados podemos generar una mayor fuerza argumentativa, ¿sí? Ahora, si pudiéramos hablar de quienes, digamos, de los textos más sólidos o más exitosos que han tenido en pleno siglo XX, XXI, sobre todo siglo XXI, la teoría de Chain-Perelman, que Chain-Perelman también tiene un tratado de la argumentación, que es un libro impresionante, que digamos ahí desarrolla toda una teoría de la argumentación muy sólida y muy fuerte, que hasta la fecha se sigue estudiando. Entre las obras de los precursores de las teorías de la argumentación, el Tratado de la Argumentación es donde Chain-Perelman menciona más el sustento de la figura de la retórica, ¿sí? Pero él acuña también en su teoría de la argumentación la nueva retórica, es decir, hace un estudio y se plantea la retórica fundacional, y posteriormente a través de su teoría, esta teoría de Chain-Perelman, pues también denomina la nueva retórica, que esto es muy, muy interesante porque permite una concepción diferente de la retórica o le da un mayor sustento argumentativo. Sin duda, esta teoría de Chain-Perelman se sigue estudiando sobre todo por los juristas, por los abogados, porque también busca entender una nueva concepción acerca de la argumentación. Bien, existe también otra teoría argumentativa muy interesante, que es la teoría de Neil McCormick. Este autor señala que el Estado de Derecho, donde se aplica la ley, puede ser o puede existir un problema debido a la aplicación de normas como a la interpretación de hechos. Neil McCormick hace una concepción de la argumentación o una teoría desarrollándola conforme a los temas jurídicos, ¿sí? Pero al final, este autor pues destaca que los argumentos o los argumentos que encontramos en sociedad, en su análisis, son los argumentos conclusivos y demostrativos, que estos argumentos él trata de analizar el argumento conclusivo y demostrativo, señalando que al final
pues no son persuasivos, ¿no? Y hace esta clara distinción entre que un argumento conclusivo es aquel que va a ir acompañado siempre de efectivamente dar a conocer una declaración concluyendo, afirmando, ¿sí? Y el argumento demostrativo, ¿no? Que se distingue o tiende efectivamente a una demostración práctica y material, que así digamos, así lo señala. Y McCormick dice, oye, efectivamente, yo puedo definir lo que son estos argumentos conclusivos y demostrativos, sin embargo, no tienen un fin para persuadir, ¿sí? Entonces, es muy interesante esta teoría de McCormick porque, como les decía, él lo hace también desde una perspectiva un tanto jurídica y efectivamente lo señala mencionando que siempre, o los problemas de la vida pública que se dan también conforme a la aplicación de una norma, porque también si hacemos un análisis, que nuestras normas, nuestras leyes en cada uno de los países alrededor del mundo, en caso particular en nuestro país, la norma también tiene una forma de interpretarse, el análisis normativo de nuestra Constitución, hay muchas formas de interpretación, que digamos, esta labor la hace efectivamente nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte, que ellos tienen a bien a través de diversas interpretaciones, pues dar soluciones a los problemas jurídicos, sin embargo, partiendo de una interpretación o la forma de interpretar que tienen para resolver cada uno de los ministros en nuestro país, que también es un tema muy interesante. Bien, ahora, existe también en tiempos modernos, y hasta la actualidad prevalece, Robert Alexei, que también es otro genio de la argumentación, un tanto también jurídica, pero también desarrolla toda una teoría muy interesante. Por un lado, él señala, o su teoría influye bastante en la teoría de Chain-Perelman, ¿sí? Quien a través también, al igual que Robert Alexei, se inspira bastante en la teoría aristotélica, ¿sí? La teoría de Robert Alexei la podemos encontrar en sus reglas en formas de discurso práctico, ¿sí? Aquí yo lo señalo de forma muy concreta, cuando se refiere a reglas fundamentales en que señala que todo hablante, cuando se le pide, debe fundamentar lo que afirma, ¿sí? Y también está utilizando principios de la retórica. Y sobre todo en sus reglas, cuando la carga de la argumentación indica quien ha aducido un argumento solo, está obligado a dar más argumentos y a dar más argumentos en caso de contraargumentos, ¿sí? Entonces, Robert Alexei utiliza esta teoría de su argumentación muy sólida, digamos, también tiene diversos postulados, pero lo relevante es que él fija estas reglas en formas de discurso práctico, es decir, que esta parte argumentativa o este ejercicio argumentativo, jurídico y público también, tiene que estar basado o se está utilizando principios de la retórica, ¿sí? Que esta argumentación es necesaria efectivamente en una discusión, pero siempre y cuando se fijen estas reglas o formas de discurso práctico. Digamos, esto lo traigo a colación como parte de que sigamos conociendo a profundidad las diversas teorías de la argumentación. Ahora, hay una que me parece muy interesante y la verdad tengo a bien compartírselas, que es la teoría de Manuel Atienza, que es considero también de los más influyentes estudiosos del tema de la argumentación y en particular también del tema de la argumentación jurídica. Y fíjense que Manuel Atienza, el español Manuel Atienza, es quien más influye, también hace un análisis de la retórica y desarrolla algunas también concepciones de la lógica formal y pragmática de la argumentación, que también él señala o que la argumentación también puede ser retórica y dialéctica. Ahorita vamos a ver por qué hace esta distinción. Por un lado, Atienza fija ciertas concepciones de la argumentación, que también estas concepciones de la argumentación son muy necesarias para que nosotros podamos, al momento en que estamos en una discusión, pues también poder identificar el tipo de argumento que se está utilizando y entender quizá las razones o los argumentos que está utilizando nuestro oponente o oponente en un debate, ¿sí? Bien, hay una concepción formal de la argumentación, dice Atienza, hay una concepción formal
o digamos esta concepción de la argumentación existe en una concepción formal. Formal pudiéramos decir que como una serie de enunciados sin interpretarse, ¿sí? En el sentido de que hay una abstracción o contenido de verdad o corrección en las premisas, ¿sí? Pero que únicamente cuando utilizamos la argumentación de naturaleza formal es únicamente un argumento sencillo, ¿no? Y suministra formas, esquemas o formas de los argumentos, ¿sí? Un razonamiento en el tema de un argumento o un razonamiento puede ser correcto, pero no sólido o persuasivo. O sea, pudiéramos decir que esa es la concepción formal de la argumentación cuando no hay un razonamiento sólido que no pretende persuadir. Yo les decía, pudiéramos dar un ejemplo de concepción formal de la argumentación, sí, quizá cuando estamos platicando en una discusión o en una discusión y afirmamos quizá las razones por las que está nublado, está soleado, es una concepción formal, porque tampoco pretendemos que este argumento pues sea persuasivo, únicamente estamos generando una mera concepción formal partiendo de una argumentación. Eso es como una concepción sin duda formal. Ahora, existe otra forma más profunda de entender la argumentación que pudiéramos decir que esta es una forma más profunda de entender la argumentación, como lo señala Tienza. Partiendo de esta concepción material es que lo esencial ya no son las formas de los enunciados, o sea, que lo que pudiéramos analizar en la concepción formal, sino que aquello que los hace verdaderos o correctos. Eso, digamos, es la concepción formal del argumento, ¿sí? Los aspectos materiales de la argumentación consisten en explicar, descubrir, predecir un acontecimiento, recomendar o justificar un curso de acción. O sea, utilizar la argumentación de una forma más profunda, que esta sería la concepción material. Sí, digamos, el centro de atención, pues no es la inferencia, ¿sí? Sino las premisas, es decir, las razones para creer en algo o para realizar o tener la intención de realizar alguna acción. En esa parte sí pudiéramos considerar una concepción material del argumento que me parece también muy interesante. Digamos, vamos a entrar ya a una cuestión de fondo, ¿no? De qué es lo que pretende con este argumento. Fíjense que en un análisis reflexivo, aquí pudiéramos entender que la concepción material específicamente nos hace profundizar más. Si me quedo pensando ahorita en un ejemplo práctico, ¿no? Cuando escuchamos las entrevistas o las declaraciones de los políticos, si hacemos un análisis de sus argumentos, atendiendo a la concepción material, pues nos vamos a dar cuenta si realmente están explicando, descubriendo, recomendando o justificando un curso de acción, o si aquello que están señalando es verdadero o correcto. Digamos, esta es la concepción material del argumento. Bien. Ahí, voy a tomar un poco de agua y para continuar con esta concepción ahora, la concepción pragmática. Bien, fíjense, esta parte de la concepción pragmática nos señala que la argumentación entendida como una actividad lingüística, ¿sí? Como una serie de actos de lenguaje, como utilizamos de forma correcta nuestro lenguaje, ¿no? Que ya privilegia un tanto la cuestión sintáctica o semántica del lenguaje, porque es importante que veamos, por un lado, que la argumentación no solamente la tenemos que expresar de forma oral, sino también de forma escrita. Y si cada uno de ustedes escribe un artículo de opinión, realiza algún texto, es evidente que ese texto también estará cargado efectivamente de argumentación. Y es aquí donde pudiéramos conocer esta perspectiva de la concepción de la pragmática, ¿no? De la argumentación que atiende al lenguaje escrito, al lenguaje hablado, pero que efectivamente hace un análisis muy interesante. Lo que importa en el tema también pragmático es que la argumentación, vista como una actividad o interacción, en el transcurso de esa actividad, naturalmente pues se producen argumentos, ¿sí? Pero estas premisas y conclusiones de los mismos
no son tanto enunciados sin interpretar, sino enunciados interpretados como verdaderos o correctos y aceptados, ¿sí? Ahora, en esta parte de la concepción pragmática, evidentemente nos va a exigir o se entiende que la concepción pragmática es analizar el argumento ya como un argumento interpretado de forma verdadera, de forma correcta, ¿sí? Ya no meramente como un enunciado, sino de una forma más estructurada y aceptada. Bien, fíjense, desde esa perspectiva, que también me parece interesante compartirles, Manuel Atienza destaca también, voy aquí a abrir la pantalla, antes de pasar a compartirles también algunos apuntes de este teórico, extraordinario teórico de Manuel Atienza. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda o comentario, o continuamos con el desarrollo del taller. Si no los veo por el chat y con toda confianza, compártanme sus dudas o comentarios, sino para poder proceder a analizar las características que nos da Manuel Atienza. Todo claro, perfecto. Muy bien. Fíjense, me pareció interesante también compartirles esto. Manuel Atienza es enemigo híjole, aquí me lanzaron una pregunta muy interesante, ahorita se las comparto. Fíjense, Manuel Atienza, como estudioso de la argumentación, es enemigo de los formalistas argumentativos o del formalista argumentativo, ¿sí? Hemos escuchado hablar que existen una diversidad de personajes en el mundo de la política, o incluso abogados también, que se caracterizan por ser formalistas, ¿sí? Y un formalista pudiéramos decir que es una persona que está sujeta a la lógica, al rigor, está sujeto a la norma, ¿no? Entonces pudiéramos decir que ese es un formalista. Ahora, ¿hay formalistas en política? Sí, hay formalistas en la aplicación del derecho, claro que también hay. Ahora, Manuel Atienza nos brinda 10 características de un formalista, y eso lo vamos a ver, estos puntos que nos da son muy interesantes. Primero, la característica de un formalista es no ir al problema. O sea, hemos escuchado discursos, conferencias en medios de comunicación, cómo se expresa un político formalista que utiliza un lenguaje oscuro, que no le vas a entender, que no tiene claridad en las ideas. Eso pudiéramos decir como la primera característica, que usa un lenguaje oscuro y que no atiende al problema, ¿sí? No atiende al problema. Ahora, otra característica del formalista es la alteración de la seguridad jurídica. O sea, a esto voy a que uso abusivo de la norma, ¿no? Uso abusivo de la ley, uso abusivo de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque dice, oye, no estoy de acuerdo con tal iniciativa o no apoyo tal moción porque pone en riesgo la seguridad jurídica o está afectando la norma, ¿no? Que eso también es una característica de un formalista. Por otro lado, un formalista, y esto digamos aplica también al tema también del derecho, ¿sí? Que se fijan más en los temas, por así decirlos, en los temas generales o en los temas externos que atender el problema de fondo, ¿sí? Cuando una característica debería, en la vida pública, en la vida jurídica, pues deberías atender al fondo del problema para poder solucionarlo. Ahora, otra perspectiva es la pasión por el rigor lógico, que también es otra característica de un formalista, ¿no? Esta característica esencial de la pasión por el rigor lógico, que es decir, me sujeto a la lógica, me sujeto a lo que señala la norma, me sujeto a lo que señala la ley, sin atender, sin escuchar. Yo les decía, esa parte también, que veamos la retórica y la argumentación pero en específico yo les decía la sesión pasada que la retórica también no solamente es escuchar o hablar, ¿no? Sino también es, digamos, no solamente es hablar, sino escuchar, estar abierto a escuchar las ideas, las expresiones.
eso, digamos, esta pasión por el rigor lógico de un formalista. Ahora, el formalista, como lo señala Manuel Atienza, siempre va a estar apegado a la neutralidad, a la objetividad. Es decir, un formalista no se quiere meter en discusiones, no quiere argumentar, no quiere polemizar, porque él va a estar sujeto siempre a la objetividad. Sí, que también es una característica muy propia de los formalistas. Ahora, el sexto punto es, voy a utilizar la preferencia por las interpretaciones descontextualizadas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que las decisiones o la argumentación que voy a utilizar la voy a hacer basada en tendencias, ¿no? En tendencias. Ahora vemos una diversidad de tendencias en política, en la vida pública, que, híjole, hay interpretaciones descontextualizadas de la realidad, ¿sí? Y hacía yo en la clase pasada una crítica muy abierta al tema del populismo. O sea, el populismo en América Latina efectivamente pretende o prefiere estas interpretaciones descontextualizadas de la realidad. Y ustedes escuchen hablar a los dictadores en América Latina, o sea, cómo se expresan de una forma de una interpretación descontextualizada de la realidad. O sea, hablan de riqueza cuando en sus países pues mueren de hambre, tienen problemas económicos, hablan de honestidad, cuando pues en sus países también tienen graves problemas de corrupción, de impunidad, y bueno, aquí también cabe efectivamente uso o preferencia por las interpretaciones descontextualizadas. Bien, ahora, el séptimo punto, como características de un formalista, uso del lenguaje enfático, ¿sí? Uso del lenguaje enfático genuino, ¿sí? Es decir, son o tienden a polemizar con un lenguaje enfático, ¿no? Con un lenguaje que efectivamente pretenda en todo momento, hasta cierto punto, confundir al utilizar este lenguaje enfático, ¿sí? El octavo punto, ¿no? Referencias a ciertos símbolos de la cultura formalista. Es decir, yo me sujeto o se sujetan estos formalistas conforme a este rigor lógico que yo les explicaba, ¿no? Es decir, que ser estrictos, ser formales, no salirse de la caja, como mencionan, o como se menciona a veces, no tener una concepción abierta de la realidad. El punto 9 es esta disociación de motivos reales e irreales, ¿sí? Es decir, el formalista tiende siempre a separar o a veces mantener conjunto una cuestión real e irreal. O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos, estas ficciones jurídicas que se están dando en América Latina al promover ciertos temas donde muchas veces ya los crea la misma norma, ¿no? La normativa o la ley o la constitución está dando nuevas figuras jurídicas que efectivamente en la realidad no son concebidas aún, ¿verdad? O sea, es decir, esta parte de la disociación de motivos reales e irreales. Bien, otro punto del formalista es la tendencia a incurrir en contradicciones, es decir, que derivado de sus declaraciones, que son interpretaciones descontextualizadas, tienden a incurrir en contradicción, o sea, es decir, que sus argumentos siempre van a ser objetados, ¿no? Que sus argumentos siempre pueden ser objetables, ¿sí? Que derivado de la poca calidez argumentativa que tenga un formalista o que tiene un formalista, pues mayor va a ser esta oportunidad para poder atacar o encontrar un punto débil en el debate, ¿sí? Entonces, bueno, con esto les quise yo dar a conocer las características de un formalista, que Manuel Atienza, perdón, tiene diversos textos acerca de cómo se da esta manifestación del formalista. Digamos, aquí lo hace un tanto apegado al tema jurídico, pero también aplica, evidentemente, yo les decía que el formalista también está en la vida pública, está en política, y también se encuentra esta característica del formalista. Bien, leo sus preguntas, comentarios en el chat. Por aquí ya vi dos preguntas, ahorita se las contesto. Bien, dice Ana Lilia, ¿de quién ha sido el mejor discurso que has escuchado, que has oído? Híjole, Ana Lilia, bueno, yo les puedo recomendar
diversos discursos que han marcado la historia, y esta parte de las líneas discursivas en la historia pues está muy, muy interesante. Bueno, podría yo decir que, bueno, los discursos que yo he escuchado, quizá que no he sido testigo a lo mejor de escucharlos ahí en vivo, pero que sí soy un fan número uno, pues bueno, el discurso que considero que pues me ha generado mucho impacto y que a la fecha lo sigo leyendo, pues es bueno, por un lado, a nivel internacional, el discurso de Martin Luther King, este famoso discurso que menciona en Washington, que habla precisamente sobre la segregación racial, el famoso I have a dream, yo tengo un sueño. Ese discurso es padrísimo, que lo pueden ustedes descargar, y también una excelente línea discursiva a nivel internacional. También hay otros discursos como ahorita estoy haciendo memoria de diversos discursos. También, fíjense, Martin Luther King tiene digamos, podríamos considerarlo como línea discursiva, también se la recomiendo. Hay un texto de Martin Luther King que se llama Cartas a los clérigos de Alabama, que ese texto es impresionante porque, o al menos cuando yo lo leí, recobra mi esperanza, ¿no? En la sociedad, en la gente, porque esa carta a los clérigos de Alabama la elabora Martin Luther King con mucho sentimiento, porque llega un momento en que le empiezan a criticar su causa, ¿sí? Es decir, que ya llega un momento que el mismo equipo o las mismas personas que confían o confiaban en Martin Luther King le empiezan a decir, oye, ¿y por qué estás haciendo esta revuelta social? ¿Por qué estás llamando a la igualdad? Oye, ya empezaban a dudar de su causa. Y es a través de esta carta a los clérigos de Alabama que Martin Luther King les dice, oigan, es que ¿acaso no han visto la realidad? O sea, ustedes no sabrán nunca el sentimiento que implica que le nieguen el acceso a una alberca pública a una persona por el color de su piel. Nunca sentirán lo que siente un padre cuando le niegan el acceso a su hija a las escuelas. Es decir, muy, muy, muy sentimental esa carta a los clérigos de Alabama. Y bueno, partiendo de esa idea de que existen más discursos que han cambiado la historia que, digamos, que en lo personal. Aquí dice, bueno, otro comentario de Rodolfo: Colosio cambió la vida de la política en México. Híjole, pues creo, en buena parte sí, Rodolfo, sí fue un discurso a la crítica al sistema o al régimen que en ese tiempo prevalecía en México. El discurso de Colosio, yo considero que sí le pegaba al régimen durísimo, al régimen que prevalecía en esa etapa en México, y sí fue un discurso que sí simbró y que pisó por ahí los intereses de algunos. Entonces, también es un discurso impresionante el de Colosio, también sin duda alguna. Y también existen también otros discursos, incluso les voy a recomendar son 2 tomos que publicó Sambors, se los voy a hacer llegar, donde son 2 tomos de puros discursos que cambiaron la historia universal. ¿Sí? Vienen discursos de Juan Pablo II, vienen discursos de Gandhi, son discursos que efectivamente cambiaron la historia universal. Y también discursos aplicados a la historia de México, porque efectivamente me parece que esa obra recopila los discursos incluso de Hidalgo, bueno, a través de testimonios, ¿verdad? Discursos de Hidalgo, de Madero, Francisco y Madero, que también cuando inicia la Revolución Mexicana, que inicia el Plan de San Luis, también da un discurso muy fuerte para hacer un llamado efectivamente a la no reelección, ¿no? Al sufragio efectivo, a votar, y la razón por la cual se levanta en armas el maderismo en ese tiempo. También, bueno, hay una cantidad de discurso. Con gusto se los comparto, José, y les paso ahorita si tienen un grupo de WhatsApp, se los voy a hacer llegar de la obra, de estos discursos, son 2 tomos, y les digo, ahí están contenidos estos discursos, son extraordinarios. Entonces, si también hacemos este análisis argumentativo y retórico, los discursos nos han acompañado
en la historia universal. O sea, si ustedes, si incluso el mismo Jesucristo se considera un discurso, me parece que fue el Evangelio de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas se considera como un discurso de la etapa judeocristiana, ¿sí? Ese discurso de o de las bienaventuranzas, eso, les digo, se considera un discurso también por excelencia del cristianismo. Entonces, el sermón de la montaña, muchas gracias, José, excelente. El sermón de la montaña, entonces, eso, el sermón de la montaña es considerado también otro discurso de la etapa judeocristiana muy interesante que también marca la historia. Y luego en la etapa de la conquista también se habla también de en la etapa de la conquista de México, el discurso que da Cortés a su ejército, también ahí podemos analizar otra etapa discursiva, pero en la etapa de la conquista en nuestro país. Entonces, les digo, los discursos, la retórica, la argumentación nos ha acompañado en la historia de la humanidad desde la concepción del lenguaje como tal. Entonces, bueno, son temas muy interesantes. Yo les digo, les voy a pasar estos libros, estas recomendaciones de los discursos, y también por ahí tengo pendientes a hacerles llegar las diapositivas que hemos estado utilizando, pero se las voy a mandar, cuenten con ello. Bien, continuamos. Fíjense que por aquí continuamos con la presentación. Ya una vez que hemos analizado esto de las concepciones, bueno, yo les decía que, volviendo un poquito al tema, repasando un poquito el tema de la argumentación propuesto por Townley, que ya lo analizamos, ¿no? El primer elemento, la pretensión, punto de partida y destino. La pretensión, yo les decía un ejemplo de que alguien tiene derecho a recibir una herencia, pues bueno, se plantea un problema frente al oponente. En el caso, fíjense, de este modelo de Townley, que es el más popular, que yo les diría, bueno, nos explica de una forma muy clara, partiendo de lo que son las pretensiones, luego posteriormente con las razones, ¿verdad? Que las razones efectivamente, y es cuando el proponente está ofreciendo razones a partir de su pretensión inicial, que son al mismo tiempo relevantes y suficientes, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, alguien tiene, o fulanito de tal tiene derecho a recibir la herencia. Mi razón va a ser porque es el hijo único de fulanito de tal, ¿no? El cual falleció sin dejar testamento. Ahí estoy dando una razón por la cual alguien tiene derecho a recibir una herencia. Luego utilizamos este tercer elemento, esto se los comparto nada más como repaso, lo integré aquí en la diapositiva para su mayor análisis. Este tercer elemento que conocemos como la garantía, ¿sí? Enunciados generales que autorizan dicho paso, que constituyen la garantía, ¿sí? Esta garantía o las garantías son enunciados, sobre todo enunciados que describen los hechos, sino también reglas que permiten o autorizan el paso de uno de sus enunciados a otros, ¿sí? Es necesario mostrar que la garantía resulta válida, relevante y con un peso suficiente, ¿sí? Ay, perdón, aquí nada más tiene un comentario. Perdón, disculpen, les sigo compartiendo. Bien, entonces, este tercer elemento de la garantía, que haciendo un repaso, la garantía, pues, la garantía va a ser la parte que nos ayude a que sea válida, relevante y con un peso suficiente. Fíjense bien, existe otro cuarto elemento de la argumentación, que esto es muy, muy interesante que ustedes y nosotros tengamos presente siempre, que es el respaldo o el backing, que siempre es bien importante que el proponente, cada uno de nosotros, cuando vamos a iniciar un debate, vamos a argumentar, que tener siempre el respaldo. Y yo aquí se los pongo, el respaldo es igual al fundamento, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento? ¿Sí? Si tú vas a hablar a favor o en contra de un tema, tienes que tomar en cuenta este cuarto elemento que yo les doy a conocer, que es el fundamento. Es decir, ¿de dónde viene tu fuente, ¿no? ¿Qué estás utilizando? ¿Cuál es la fuerza de tu fundamento? ¿Sí? Este fundamento puede ser, yo les decía, o sea, se pueden apoyar de muchísimas herramientas. La historia, los datos, las estadísticas son también una forma de generar un respaldo. Lo que diga
un instrumento normativo, lo que mencionen los derechos humanos, o sea, es decir, el respaldo es bien importante para sostener, o es como la joya de la corona de su argumento, sí, el backing, lo mejor conocido como el backing. Ahora, fíjense, existe, ahora dentro de todo este preámbulo que yo les he platicado de la argumentación y digamos atendiendo a que ya analizamos estos 4 elementos del argumento. O sea, aquí la parte más relevante es que utilicen ustedes, o la recomendación o herramienta que yo les puedo compartir en este taller es utilizar este método de tumbling, o cuando analicen un argumento, utilizando y fortaleciendo con este modelo de los 4 elementos: la pretensión, la razón, la garantía y el respaldo. Por eso yo les mencionaba que muchos políticos fracasan o digamos tienen una argumentación débil porque no cumplen con estos 4, digamos, estas 4 partes, o por lo general siempre se quedan en la pretensión, en las razones, pero digamos no tienen argumentos que contengan estos 4 elementos en su argumentación sólida, en una argumentación sólida, por lo que obliga específicamente a nosotros a que cuando elaboremos un argumento, lo hagamos siempre pensando en estos 4 elementos que nos comparte Tomlin: la pretensión, es decir, que quiero buscar un punto de partida y un punto de destino, ¿sí? Que se plantea, que se plantea el problema frente a un oponente, evidentemente, y posteriormente mencionaba yo las razones, la garantía y el respaldo, ¿sí? Porque ocurre muchas veces en un discurso político, en un debate, que en muchas de las ocasiones nada más llegan hasta las razones, ¿eh? O sea, nada más en su argumento desarrollan únicamente las razones, y un que otro argumento hablan de la garantía o utilizan el respaldo. ¿Por qué? Porque, es decir, en un debate público donde nada más se están agrediendo, se están lanzando argumentos, pero que atienden más a la persona, evidentemente lo único que están haciendo es degradar el debate y quedándose únicamente en un argumento, o sea, si lo vemos de forma objetiva, quedándose nada más en las pretensiones, porque quizás su pretensión sea convencer a su auditorio, expresar las razones, pero sin que esta argumentación trascienda en garantía, en respaldo. Bien, existe, y yo se los comparto, existe una gran diversidad de argumentación, ¿sí? Esta argumentación, o podemos utilizar esta argumentación aplicada al tema jurídico y al tema legislativo. A ver, de este grupo aquí de alumnos, de todos ustedes, hay aquí abogados, y si son abogados, igual pónganlo en el chat, porque es interesante esto que les voy a compartir. Argumentación la podemos utilizar basada en 2 contextos muy importantes, ¿sí? 2 contextos muy importantes. Por un lado, tenemos esta argumentación que está sustentada en el ámbito público, pero que tiene una base evidentemente jurídica, o la aplicación de la argumentación jurídica y la aplicación de la argumentación legislativa. Fíjense, en el caso de la argumentación jurídica, y esto es bien importante porque si nosotros, los aquí presentes, pretendemos dominar el debate público, es importante que tengamos el dominio también o conocimiento de la trascendencia que juega también la argumentación jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el ámbito público se debaten temas jurídicos. Por ejemplo, quizá el tema ahorita o los temas ahorita que proponen las cámaras de diputados, es decir, en el pleno del Congreso, que son temas muy álgidos, quizá nos obliga a elevar el debate público, pero desde una perspectiva de la argumentación jurídica, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Oye, pues vamos a analizar la iniciativa de tales diputados o de la bancada de cierta institución política, y vamos a analizar cómo desarrollan su argumentación jurídica. Es decir, que si esa propuesta de ley tiene validez jurídica, ¿no? O si encuadra conforme a los principios constitucionales.
que si contiene un estilo claro y preciso, que si se desarrolló con una correcta metodología. Es decir, todas estas cuestiones que atienden a la argumentación jurídica que a ustedes les va a ayudar muchísimo para hacer el análisis de una iniciativa de ley. Como ustedes saben, una iniciativa de ley, o digamos el proceso legislativo, ¿sí? Desde efectivamente, desde la discusión, es decir, desde la propuesta, la discusión, o sea, todas estas etapas de el desarrollo del proceso legislativo, efectivamente en el debate público, pues nos obliga a entender el contenido o lo que se pretende hacer, ya sea con alguna reforma o con alguna iniciativa de ley, que eso digamos, esto se los traigo a colación para volver a destacar la importancia que tiene el uso de la argumentación, por un lado jurídica. Ahora, por otro lado, y atendiendo aquí al tema también jurídico, es bien importante que entendamos la tendencia o al menos qué es lo que se está buscando en América Latina, ¿no? Para poder entender el contexto en el que México se encuentra. Y es una crítica pues, evidentemente desde una perspectiva desde una visión como abogado, digamos, desde una forma objetiva, pues es quizá que la argumentación se descontextualice, ¿no? O que se pretenda crear otras figuras jurídicas o dar a conocer figuras jurídicas que efectivamente, o una crítica sana que no atienda a la realidad, ¿sí? Y yo les decía que el objetivo de la argumentación siempre sea atender al principio de realidad, ¿sí? Porque muchas veces lo que los políticos o legisladores o juristas que muchas veces pretenden o dan a conocer propuestas a la ciudadanía fuera de la realidad. Y yo les decía, utilizar la argumentación para atender siempre a la verdad y al principio de realidad. Ahora, por otro lado, tenemos, y yo les quería también aquí compartir, la aplicación que tiene la argumentación legislativa, ¿sí? Esta argumentación legislativa, efectivamente, como yo les decía, atiende al proceso legislativo, ¿sí? Efectivamente, desde la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, toda esta parte del procedimiento legislativo, pero que la argumentación legislativa se centra, que quizá la argumentación legislativa no ofrece o no es una argumentación compleja como lo puede a veces ser la argumentación jurídica, sino que la argumentación legislativa ofrece únicamente razones de orden práctico, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente el poder legislativo se caracteriza por tener a los representantes de la ciudadanía. ¿Y eso qué conlleva? A que la representación tanto de senadores como diputados, la representación del pueblo mexicano. Y ahí podemos ver, quizá ver, entender y saber que ahí confluyen diversos sectores, que confluye el sector ganadero, el sector minero, que confluye el sector educativo, es decir, esa parte de la conformación del poder legislativo obliga a que ofrezcamos razones de orden práctico y no razones complejas, porque le estamos hablando a la ciudadanía. Y eso obliga también a que la argumentación, a que la retórica que utilicemos se utilice sin tecnicismos, o sea, es decir, no abusar de tecnicismos innecesarios, ¿sí? Es decir, ser lo más claros posibles, ¿sí? Y por otro lado, bueno, tener un estilo claro y preciso, ¿sí? Y aquí hay un principio muy importante que yo aquí en mis notas tengo. Cuanto más corta sea una razón, un argumento, una motivación, mejor, y siempre y cuando efectivamente sea completa, ¿no? Va a ser completa, ¿sí? Si una motivación es corta, es clara, pues va a ser una motivación muy completa, va a ser un argumento muy completo. Entonces, a eso me refiero cuando digo o señalo la importancia de que la argumentación legislativa tiene que ofrecer cuestiones de orden práctico. Ahora, yo les decía, bueno, esta distinción que tiene entre un juez o un juzgador o un magistrado, un ministro de la corte,
quizás su argumentación sea compleja porque, pues, por la naturaleza de la argumentación jurídica obliga a tener una temática de tecnicismos muy amplia, ¿sí? Muy amplia y muy particular. Sin embargo, lo que siempre va a caracterizar a un juez, a un magistrado, a un ministro, pues es que va a gozar con este principio de independencia judicial y por lo tanto no es responsable políticamente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que los jueces van a tener siempre la libertad de utilizar su interpretación y su argumentación jurídica, atendiendo a principios, a formas de interpretación, a diferencia de los legisladores, que efectivamente los legisladores, los políticos que se encuentran en nuestras cámaras, van a depender, por un lado, de sus principios ideológicos, también de efectivamente de sus institutos políticos, van a depender también del sector al que representen, es decir, van a confluir diversas circunstancias y contextos, ¿no? Que efectivamente ello obliga a que la argumentación legislativa sea lo más clara y que esta argumentación sea sobre todo muy aterrizada, muy práctica, ¿sí? Bien, hasta aquí, hasta este punto, ¿algún comentario, alguna pregunta ya? Ya no a algunos minutos todavía de concluir, pero no sé si tengan hasta aquí alguna duda, pregunta. Bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, continuando pues con las dinámicas del taller. Muchas gracias, José. Fíjense que me tomé también el atrevimiento de compartirles también otro aspecto que considero relevante dentro de la argumentación y específicamente les comparto esta parte de la oratoria. O sea, ya digamos acuñando un poco más al aspecto práctico de la argumentación, que efectivamente es la oratoria. Y quizá la oratoria efectivamente es un concepto o quizás sería o es materia evidentemente de otro taller, pero yo también lo traigo a colación porque al final como, como participantes o ciudadanos activos en nuestro país, tenemos que saber utilizar la argumentación, la retórica y al final vamos del saber utilizar la oratoria, porque la oratoria nos va a permitir tener mayor amplitud de poder comunicar nuestras ideas. Yo, bueno, en este caso, por cuanto hace al tema argumentativo, compartí ciertas herramientas partiendo del análisis que hace Tomlin, partiendo de las concepciones que también se tienen acerca de la argumentación. Sin embargo, también les quiero destacar la importancia que tiene la oratoria, ¿sí? Como una forma también de comunicar, de convencer. Y fíjense, se los comparto porque, y lo tengo aquí contemplado en la presentación, que atiende también a principios clave y muy relevantes, ¿sí? Porque efectivamente la oratoria nos va a permitir comunicar con mayor amplitud nuestras ideas y hacer gala de la argumentación más sólida que tengamos. ¿Sí? Bien, fíjense, efectivamente la oratoria podemos entenderla como el arte de hablar en público para persuadir o conmover al auditorio. Eso tiene que ser lo más importante al momento de desarrollar la argumentación, ¿sí? De persuadir al auditorio. Por otro lado, y yo les platicaba esta parte de la línea discursiva, ¿no? Que la oratoria pues es antigua o tan antigua como el mismo hombre, ¿sí? Que la oratoria ha permanecido en la historia del hombre, ¿sí? Desde la antigua Grecia. Y bueno, uno de los principales personajes de la oratoria, y esto lo relaciono también con figuras muy emblemáticas de la antigua Grecia, como lo fue Demóstenes. A Demóstenes lo consideran o lo consideramos como el padre de la oratoria en la antigua Grecia, ¿sí? Porque Demóstenes fue un extraordinario orador. Y esto me recuerda, fíjense, a hacer hincapié en que
que la oratoria es un tema que se practica, ¿no? A veces creemos que alguien nació con el don de la oratoria y claro, no lo discuto, hay quienes efectivamente tienen dones muy sobresalientes en la oratoria. Sin embargo, Demóstenes, o si hacemos un análisis de la biografía de Demóstenes, que Demóstenes era o se le definía, se le apodaba como el orador tartamudo. O sea, fíjense, el orador tartamudo. Sin embargo, Demóstenes dicen que para practicar la dicción de las palabras practicaba con piedras en la boca y que para practicar la voz practicaba a un costado en la costa, ¿no? A través de las olas del mar para fortalecer la fuerza de su voz. Entonces, desde esta primera figura que nos da la historia a través de Demóstenes, pues viene a cambiar la historia de la oratoria. Ahora, en otra etapa, como también figura muy importante y quien hace también gala de una argumentación extraordinaria y que también tiene, o también se considera como uno de los grandes oradores en la historia que tenía también una argumentación excelente, es Marco Tulio Cicerón, ¿sí? Si ustedes escuchan este famoso discurso de las Catilinarias, que ahorita se los escribo, las Catilinarias dedicadas al emperador Catilina, quien era su oponente, el opositor, quien Marco Tulio Cicerón lo consideraba pues un enemigo directo del Imperio Romano, tiene estos extraordinarios discursos, ¿no? Las Catilinarias, que así se le denominó, perdón, esta denominación de las Catilinarias, y aquí yo les traigo un extracto que en realidad están en latín, pero en la traducción también se escuchan muy bien, que decía Marco Tulio Cicerón: ¿hasta cuándo has de abusar de nuestra paciencia, Catilina? ¿Cuándo nos veremos libres de tus sediciosos intentos? ¿A qué extremo se arrojará tu desenfrenada audacia? O sea, era muy duro Marco Tulio Cicerón, era un extraordinario orador, muy, muy elocuente. Ahora, yo les platicaba que también existe esta visión judeocristiana de la oratoria, ¿sí? Que esto se relaciona evidentemente con la retórica, con la argumentación, porque en esta etapa de la visión judeocristiana o del cristianismo, también en buena parte se refleja el discurso del Sermón de la Montaña, que ha acompañado también a la historia de la humanidad durante muchos y muchos siglos. El Sermón de la Montaña, que efectivamente, como Jesucristo lo mencionó, alumbra así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagínense esa sensación discursiva que tenía también Jesucristo y que también se le considera y consideraba y considera un extraordinario orador. Ahora, yo les comparto también esta visión prehispánica de la línea discursiva y también de la base discursiva que tenemos en la historia de México, ¿sí? Ustedes recordarán esta etapa de la historia cuando llega Cortés a América, pues no eran muchos soldados. La historia nos ha, bueno, las diferentes líneas de investigación histórica señalan que Cortés llegó, creo que 300 o menos soldados al continente, bueno, a México, a Mesoamérica, y que efectivamente pues eran muy pocos para lograr la conquista, ¿no? La conquista de la nación. Y bueno, efectivamente decía Hernán Cortés, que menciona un discurso muy, muy sólido, muy emblemático, que le dijo a los soldados que lo acompañaban en esa misión, pues les decía, ¿no? Que más tendréis que obedecer en mi ejemplo, que en mis órdenes, y puedo aseguraros que de mí, que me baste el ánimo para conquistar el mundo entero, y aún me lo promete el corazón, con no sé qué movimiento extraordinario que suele ser el mejor de los presagios. Entonces, convenciendo a su ejército de ir por la conquista de América. Está otro ejemplo clarísimo de la presencia del discurso político o del discurso en esta visión prehispánica. Ahora, efectivamente, tanto la oratoria como la argumentación estarán siempre presentes en el discurso político, ¿sí? Y hay una gran cantidad de discursos mencionados por diversos líderes en la historia del mundo que efectivamente han cambiado la historia. Sin embargo, hay dos elementos que me parece indispensable señalar, ¿sí? Dos elementos clave que tiene la oratoria. Por un lado, el orador
y por otro lado el discurso. Efectivamente son distinciones o son dos elementos clave que tiene la oratoria. Por un lado, aunado efectivamente a este elemento de la oratoria, aquí está efectivamente, y recalco lo que platicamos la sesión pasada, ¿cuál es el objetivo de la retórica, no? Que yo les decía, bueno, esta parte de la retórica busca persuadir a los demás. Es el objetivo, es el objeto de la retórica, ¿sí? Porque una vez convencido su auditorio de los argumentos, mayor credibilidad van a generar ante el público, ¿sí? Y efectivamente vimos este antecedente de la retórica que está sustentada en los griegos, principalmente en Aristóteles y Platón, ¿sí? Es bien interesante conocer las obras de los griegos. También les recomiendo ampliamente los diálogos de Platón, que digamos como base filosófica es muy importante también las aportaciones que se dan en ese texto de diálogos de Platón. Ahora, la retórica utiliza medios de argumentación que no dependen de la lógica formal, ¿sí? Sino que son argumentos plausibles con premisas abiertas, sujetas siempre a revisión. O sea, va a obligar la retórica a utilizar argumentos sólidos, ¿no? Premisas abiertas. Ahora, existe otra parte de la retórica que se ha utilizado el uso de la fenomenología de Merleau-Ponty, que dice, bueno, la fuerza primera de la expresión y del discurso no está en las palabras, sino que nace de la emoción, del esfuerzo de ir a los otros y por ende del cuerpo mismo. Aquí en esta parte del estudio de la fenomenología, o lo que usa Merleau-Ponty, es no solamente basta nuestro conocimiento para convencer a los demás a través de la retórica o de los argumentos, sino también la emoción, el esfuerzo que le imprimas en tu discurso, la fuerza que tengas para poder convencer. Yo les decía que esta parte bien importante, el uso de los gestos, del cuerpo, de la emoción, de cómo, con qué, que de la forma más pasional que estén citando su discurso, disertando, ¿sí? Ahora, esto obliga en el tema de la retórica, de la oratoria, que tiene esta relación directa con el tema de la retórica, pues nos obliga a hablar con emoción, ¿sí? Y yo les mencionaba incluso la sesión pasada, y hoy lo vuelvo a reafirmar, que es bien importante que al momento en que estamos disertando un discurso público, pues es también hablarles a los tipos de inteligencia. Y ustedes saben efectivamente que hay muchos tipos de inteligencia, la auditiva, la visual. Entonces, es bien importante que tomen en cuenta esto, ¿no? Cuando vayan a hablar, háganlo sí con emoción, pero que siempre traten de aprovechar los recursos que tengan a su alcance para hablarle a los diferentes tipos de inteligencia, porque quizá en un auditorio vas a tener personas que son más auditivas, otras que son más visuales, y así una gran cantidad de inteligencias que puede existir en un auditorio. Ahora, es bien importante también, si queremos obtener éxito en la comunicación, tanto en la retórica como en la cuestión argumentativa, el silencio, ¿no? El ritmo de comunicar. Esta parte del silencio es bien interesante porque también le genera a tu discurso la emoción, ese misterio, esa fuerza. Y a través del silencio, pues le vas a dar ritmo a tu mensaje, ¿sí? Porque vas a permitir también que el público, si el público se encuentra por ahí distraído, con el silencio basta para que vuelvas o puedas volver a tomar la atención para obtener un mensaje exitoso. Bien, ahora, yo por eso les decía incluso la sesión pasada, bien importante cuando demos a conocer nuestros mensajes, evitar leer, ¿sí? Cuando leemos, y yo aquí lo mencioné y lo vuelvo a citar, cuando leemos solo transmitimos una pequeña parte de lo que queremos transmitir, es decir, unas ideas, ¿sí? Pero su cuerpo no habla, su voz no expresa, sus ojos no acompañan. Entonces, si únicamente nos limitamos a leer en un mensaje, pues no vamos a obtener el éxito en la comunicación, ¿sí? Que esto conlleva hablar con emoción. Bien, en esta parte, bueno, en esta primera parte, no sé si tengan alguna duda, comentario para continuar ya, para
seguir con este tema ahora enfocado, la argumentación enfocada al discurso. Gracias. Dice Maritza, el discurso del rey, claro, es buenísima, buenísima película. Sí, 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 efectivamente el discurso del rey también nos puede servir de muy buena referencia, cómo tenía un pánico escénico tremendo, una inseguridad tremenda para hablar y cómo logra al final del día pues vencer ese miedo, ¿no? Ese miedo al micrófono, miedo al público, ese nerviosismo también muy recomendada. Bien, fíjense, ahora continuando con esta temática del discurso, a ver, no se me perdió, a ver. A ver. Bien. Discúlpenme, aquí se me perdió mi presentación, a ver, aquí está. Bien, fíjense, este tema del discurso en el tema argumentativo también juega un papel muy relevante. Si queremos, digamos, profundizar, dar una mayor fortaleza en la línea discursiva, es bien interesante tomar en cuenta estas herramientas, estos puntos clave que yo les quiero compartir. El discurso siempre va a ser fundamental para la comunicación con el auditorio, ¿sí? Un discurso, fíjense, un discurso tiene que ser claro, conciso, tiene que estar apegado al tema, ¿sí? Para la elaboración deberá tomar en cuenta pues toda la información necesaria, datos estadísticos, históricos. Yo les decía, al momento que vayan a dar a elaborar un discurso, efectivamente la carga argumentativa se va a centrar en esta parte, que es que tengan la información necesaria para poder desarrollar su discurso. Sí, datos estadísticos, datos históricos, extractos del conocimiento, que son temas o que son recomendaciones muy importantes para que un discurso sea muy sólido y sea muy objetivo. Otro punto bien importante, y lo platicaba yo con ustedes la sesión pasada, es que el discurso siempre tiene que fortalecer las propuestas, fortalecer propuestas claras. Una característica fundamental del discurso moderno, del discurso político moderno, es que siempre tiene que centrarse en propuestas, ¿sí? Ya considero o somos testigos de que la sociedad o la ciudadanía ya está cansada de escuchar discursos que solamente atacan, dividen, polarizan, ¿sí? El nuevo discurso político efectivamente ya tiene que estar centrado en la propuesta, o sea, el éxito de un discurso tiene que estar siempre centrado en esta parte fundamental que es esta cuestión discursiva de fundamentar y sobre todo de hacer el discurso claro y conciso, ¿sí? Bien, continuando con esta parte y también esta parte de las propuestas. Ahora, es bien importante, igual, retomando el tema, las propuestas claras, el tiempo crucial para mantener la atención. Es un discurso, efectivamente, tiene que estar siempre centrado en el tiempo, ¿sí? Hay quienes recomiendan, y efectivamente, que un discurso dure máximo 7, 8 minutos, ¿eh? O sea, si ustedes hacen un discurso que se alargue los 10 minutos, van a perder al auditorio, se va a perder el objetivo del mensaje, se va a perder el objetivo de la propuesta, ¿sí? Pero un discurso exitoso, efectivamente, tiene que ser un discurso que ronde entre los 5 y los 8 minutos. Es la recomendación general para la elaboración de un discurso. Ahora, volviendo a la temática que platicábamos la clase anterior, efectivamente un discurso tiene que estar compuesto de un exordio, de un desarrollo, efectivamente el argumento que va a estar centrado, ya vimos que el argumento tiene que cumplir con estas 4 características de Tomlin: la premisa, la razón, la garantía y el backing, ¿no? El fundamento. Ahora, toda esta parte de lo que desarrolla el discurso, que es el exordio, el desarrollo del argumento, sí, no, digamos, son las recomendaciones, ¿no? Si ustedes, cada uno de ustedes puede decir, bueno, yo voy a desarrollar el argumento, voy a desarrollar 3 argumentos, voy a desarrollar 2 argumentos, pero que sí es bien importante que su discurso siempre manejen
ideas muy claras, ¿sí? Sí, y que fijen el objetivo. A ver, este discurso, el objetivo es convencer a este sector social de que apoyen mi propuesta. Bien, ¿cuáles van a ser las 3 ideas que voy a desarrollar? Idea 1, idea 2, idea 3 o idea 1 e idea 2. Sí, pero que partiendo de sus ideas desarrollen su discurso, ¿no? Ahora, otro punto importante como recomendación es el silencio, ¿sí? El silencio como clave para la comprensión, ¿sí? Este silencio clave para la comprensión es muy importante que lo manejen para mantener la atención constante de su auditorio. Y sobre todo que el silencio, una recomendación también muy importante es que el silencio también les permita respirar, ¿sí? Porque efectivamente luego queremos tratar de jalar aire incluso hasta con la boca y luego es muy cansado, ¿no? Entonces, la importancia de manejar el mensaje público utilizando silencios efectivamente es para tener un muy buen control de nuestra respiración. Bien, ahora hay otro elemento, además de la parte discursiva, sí, que yo también les quiero compartir, digamos, esta figura del orador que se asemeja mucho o que tiene una íntima relación con el tema de la retórica, porque el orador también se va a componer de ciertas características o elementos para el éxito de un mensaje, ¿sí? O el éxito que queremos obtener en la retórica. Por un lado, el orador tiene que estar seguro de sí mismo, es decir, desarrollar esta seguridad va a implicar efectivamente vencer los nervios, vencer el miedo, pero a través de la práctica, ¿sí? A través de diversos ejercicios para seguir fortaleciendo nuestra confianza. Es bien importante que un orador pues tiene que comunicar la seguridad, una postura firme, tiene que desarrollar un estilo propio, ¿sí? Eso es bien importante porque luego hay políticos que son copia o hay políticos que tratan de copiar estilos discursivos. No, en esta parte cada uno de ustedes tendrá un estilo propio de manejar un mensaje. Cada uno de ustedes va o tiene una esencia que los caracteriza. Entonces, a través de esa esencia que los caracteriza es que se desarrolla un estilo propio. Bien. Ahora tenemos este otro punto que es el carácter, ¿sí? El carácter en el orador cuenta mucho porque es a través del carácter donde va a expresar la emoción, el sentimiento, la pasión por un tema o inclusive a través de las emociones que logra convencer, ¿sí? Entonces el carácter, ¿sí? Asemeja como esta fortaleza que tiene el orador para poder mencionar, para poder disertar el discurso con un éxito profundo, con un éxito, con una solidez profunda. Ahora, otra parte importante del orador es que no podemos concebir un mensaje si no tiene una voz fuerte, ¿sí? En este aspecto, como elemento clave, es que obliga que efectivamente que el orador pues, tenga una voz fuerte, una voz que pueda dominar al auditorio, una voz que también mantenga la atención constante de su público, ¿sí? Ahora, otro elemento clave es la innovación, es que el orador tiene que ser innovador. Yo les platicaba, bueno, la mejor forma de innovar en el discurso es a través de la propuesta, es a través de las ideas. Ya también yo les platicábamos acerca, efectivamente, que sea pulcro, ¿sí? Esta parte, fíjense, de que el orador tiene que ser innovador, pues yo les platicaba estas nuevas formas de comunicar, ¿no? Que es el método TED, o sea, el método TED que significa el dar un mensaje, emitir un mensaje a través de una conferencia y esta conferencia englobas una historia, ¿no? Cuentas una historia. Pues ese es el orador innovador, ese es el orador que no está sujeto digamos, o que no es el orador acartonado que conocemos tradicionalmente, ¿no? Ustedes recordarán los discursos de la primaria, pues discursos acartonados, llenos de figuras retóricas, pues que ya no conectan con el público, ¿no? Sino que el orador tiene que ser hasta en ese aspecto, tiene que ser innovador en el mensaje, ¿no? Saber cómo vas a convencer, pero a través de nuevas formas, nuevos métodos de comunicar, ¿sí? Por un método, pues decíamos el método TED, el storytelling, que es a través de historias, o sea, son formas de comunicar que tienen que mantener y que el orador tiene que mantenerse en la innovación, ¿sí? Ahora, la capacidad de síntesis y análisis es muy importante si queremos tener éxito en un mensaje
que tengamos esta parte muy bien trabajada, que es el síntesis y análisis. ¿Por qué? Porque el día de mañana cada uno de ustedes puede leer libros y libros y llenarnos de conocimiento, y con toda esta capacidad informativa que podemos encontrar en redes sociales, en internet, toda esta gran cantidad de información, a veces es demasiada. Pero entre toda esa cantidad de información que podamos encontrar en este mundo global, obliga a tener capacidad de síntesis y análisis. A que si el día de mañana ustedes buscan o les dan la tarea de disertar un discurso sobre un personaje político, pues ustedes tengan la capacidad de síntesis y análisis para dar los puntos medulares de hablar de un tema, ¿no? La democracia, el ideal. Es decir, estos temas que son muy amplios. Entonces, en esos temas amplios vamos a encontrar la capacidad de síntesis y de análisis, ¿sí? Pero no solamente para un mensaje, o sea, esta capacidad de síntesis y análisis aplicada también a un debate, o aplicada también a un artículo de opinión. Es decir, esta capacidad sí la tenemos que seguir desarrollando. Y fíjense que esta capacidad de síntesis y de análisis efectivamente va muy de la mano con la argumentación, porque si nosotros sabemos y desarrollamos estas herramientas de la argumentación, como la platicábamos ahorita con estos 4 elementos, efectivamente también vamos a tener una capacidad de síntesis sólida. ¿Por qué? Porque vamos a saber separar efectivamente un argumento correctamente, o estructurar un argumento de forma correcta, ¿sí? Ahora, efectivamente, esta temática de que el orador pues tiene que expresar emoción, nos queda claro muchísimo a todos nosotros. Es muy cansado escuchar un mensaje donde no hay una expresión de emoción, donde no hay una expresión de apasionamiento del tema. Y eso de verdad, pues efectivamente es muy, muy aburrido, ¿no? Muy triste, ¿sí? Bien, ahora, hay un ejemplo histórico popular, quizá muchos de ustedes saben de este ejemplo histórico. Gran personaje, Franklin Roosevelt, quien fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Recordarán esta etapa de la historia, ¿no? Que Roosevelt utilizó durante años la radio, pero era un experto en la comunicación, sobre todo en el uso de la voz, en el uso de las palabras, ¿sí? Y Roosevelt, pues, hablaba normalmente a una frecuencia de 140 palabras por minuto, pero podía descender a 120 palabras. Total que Roosevelt llegaba a una frecuencia de 80 palabras por minuto para señalar que así estaba haciendo el anuncio más importante. O sea, el ritmo en el uso de las palabras y de la voz que Roosevelt tenía, o sea, era un genio del uso del micrófono, de las palabras. ¿Por qué? Porque de 140 palabras que podía mencionar de una manera rápida, podía descender hasta 80 palabras, ¿no? Sobre todo en el uso de 80 palabras por minuto, era cuando daba los anuncios más importantes o el mensaje, ¿sí? Ahora, pues bien, hasta aquí, digamos, esta parte que hemos englobado de esta relación que tiene la argumentación, la retórica con la oratoria, ¿sí? Que sin embargo, la oratoria, que también es un tema muy amplio, también nos recuerda esta frase, ¿no? De uno de los grandes oradores, José Muñoz Cota, que decía: nunca subas a la tribuna sin una causa justa que defender, no bajes sin la certidumbre de la dignidad cumplida. Y es que eso también nos obliga a que el día de mañana, antes de subir a un escenario, a una tribuna, demos todo en el escenario, ¿no? Todo en ese mensaje, para que al momento en que podamos terminar nuestro discurso, nos quedemos tranquilos que hemos cumplido con un objetivo, que es comunicar, que es convencer, que es expresar nuestro ideal, que eso es también algo muy, 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 muy relevante. Muy bien. Dice José, el PG habla 3 palabras por minuto. Bueno, sí, pues, fíjense, son estilos, ¿no? Son estilos discursivos de formas de comunicación, incluso política o hasta estratégicas, ¿no? Que son estilos que se han desarrollado, y que efectivamente yo les decía, bueno, pues la globalización, el mundo moderno es muy rápido, no puedes
comunicar al mundo, pues de forma lenta, ¿no? También tienes que ser muy rápido para el debate, muy rápido para la expresión, para la comunicación, ¿sí? De lo contrario, pues sí, efectivamente es muy, muy, muy lento. Bien, pues bueno, terminamos antes de la cuenta, un poquito antes de las 8, pero dejo estos minutitos abiertos para, si tienen alguna duda, recomendación, que ahorita podamos ya desahogar para culminar pues este breve taller de retórica y argumentación, donde al final y el objetivo de estas 2 sesiones era que ustedes ya tuvieran o tengan estas herramientas clave del uso correcto de la retórica y esta parte del análisis argumentativo. Considero que después de haber abordado estos temas de la argumentación, sin duda alguna vamos a poner mayor atención ya al momento que estemos escuchando a un político o al momento de analizar algún artículo de opinión para poder cuestionar con mayor profundidad los argumentos, ¿no? Si esos argumentos tienen razones suficientes, si tienen esa garantía, ese fundamento, y que si se sujetan efectivamente a la forma de argumentar, ¿no? Si es clara, si es sólida, si es objetiva. Entonces, en ese aspecto, no sé si tengan aquí alguna duda, tenemos estos breves minutos para preguntas y respuestas. Excelente. Sí, fíjense, eso es muy importante lo que menciona José. Yo igual los convoco a todos ustedes que tienen la oportunidad de participar en el comité directivo de Acción Nacional, que sigan fomentando los concursos de oratoria. Híjole, sí, los institutos políticos han dejado de ser semilleros de oradores, ¿eh? O sea, se necesita ya ir generando semilleros de oradores, porque también el tener muy buenos oradores es garantía de que vamos a tener buenos políticos, ¿no? Digamos, en la cuestión del conocimiento, de la forma de expresarse, de la capacidad argumentativa, o sea, son las ventajas que tiene que un instituto político fomente este tipo de eventos, que son concursos de oratoria, debate político, o sea, los debates políticos, hijo, le fortalecen mucho a las juventudes. Entonces, ustedes que se encuentran activos participantes de Acción Nacional, síganlo fomentando. Es muy importante dar esa esperanza a nuestra democracia a través de estos ejercicios, el debate, la oratoria, o sea, elementos clave para seguir promoviendo sobre todo la temática, los principios también de nuestra democracia. Bien, dice Javier, ¿cómo debemos responder a una o varias personas que interrumpen nuestra ponencia? Fíjate, Javier, que la mejor forma en que logren interrumpir nuestra ponencia o si alguien está haciendo ruido es el silencio, ¿eh? O sea, el silencio. O sea, volteas a ver a la persona en silencio, te pausas hasta que guarden el silencio, ¿no? Y si no, pues quizá ya sea momento de señalar o de hacer una moción para que guarden silencio. Sin embargo, la parte más efectiva para lograr la atención de tu público cuando alguien te está interrumpiendo es, sin duda alguna, el silencio. A ver, lo sigo viendo, ¿eh? A ver, otra duda, comentario, pregunta. Los escucho. Muchas gracias, Maritza, muchas gracias a todos. Sí, de hecho, la intención, muy agradecido también a ustedes por el espacio. Fíjense que, bueno, he hablado con Ricardo, la intención de hecho sí ya es enfocarnos en la temática de hacer un curso ya presencial. Créanme que próximamente ya, si es el próximo año, vamos a tener ya un curso presencial. Por allá Ricardo me ha estado comentando esta inquietud, justo para que podamos tener un curso más práctico, ¿sí? O sea, es decir, aquí ya, digamos, dijimos algunas bases teóricas, herramientas, y es importante poder sostener
para ahora hacer ejercicios prácticos. Dice, cuando te interrumpen es el silencio, pero ¿qué tal si te interrumpen? Sigue con el tema. Sí, efectivamente, ustedes siempre que alguien trate de interrumpirlos, guarden silencio, con calma, respiren. Si esa persona guarda silencio, continúen con su tema, ¿sí? Si no, entonces sí será necesario pues cerrar con otras o señalar ese silencio. Dice Javier, ¿son personas enviadas o contratadas para romper argumentos? ¿Qué debemos hacer? No, pues José, hay que, perdón, aquí, perdón, Javier, sí, son personas que efectivamente son contratadas para romper con nuestros argumentos. Por eso yo les digo aquí esta parte de fortalecer la argumentación, tener la información y no confrontar, sino discutir, o sea, que no les dé miedo si alguien interrumpe o si ustedes están sosteniendo sus puntos de forma sólida, firme, ustedes también sean capaces de generar diálogos sin recaer en la agresión, ¿sí? Cuando alguien ya en un debate, en una discusión recae en la agresión, sí es mejor retirarse, porque no puedes discutir con alguien que no está dispuesto a escuchar, no puedes discutir con alguien que no está dispuesto a escuchar tus argumentos. Es discutir con la pared, ¿no? Considero que el diálogo y el debate se genera cuando alguien te escucha, que escucha tus argumentos. Muy bien. Perfecto. Por aquí tenemos duda, Álvaro. Perdón, Álvaro. Y... Hola, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Primero, pues agradecerte que fue una excelente ponencia. Yo creo que el conocimiento siempre nos hace, pues, el poder avanzar. Y de acuerdo a la perspectiva, digo, en mi calidad, yo soy docente de secundaria, y creo que cuando no tienes los elementos necesarios para poder llevar una ponencia o una exposición del tema en el que sea, el mismo elemento de tu inseguridad se transmite a tu público. Y cuando eres pleno, eres experto en el tema, cualquier acción que se te pudiera presentar, vas a tener los mismos escenarios y el mismo público te va a respaldar en el sentido de lo provechoso, de lo rico y sobre todo de lo emocionante que estás transmitiendo, y el mismo público se encarga también de sacar a estas personas o de minimizar esa acción. Y el mismo me ha tocado en varias ocasiones que cuando das un argumento bastante certero ante esta posición, también tienden a doblegar. Y creo que, pues bueno, estas acciones pues no se dan más que a través de la propia experiencia, y que pues uno mismo sea quien se aleje de la situación de poder caer en ello, de poder evidenciarse. No todos podemos tener la misma experiencia, pero yo creo que esta se va fomentando, y en base a lo que decían de la oratoria, es apasionante, es bellísimo, y ojalá y pudiera existir este tipo de acciones en el comité ejecutivo, y sobre todo me encantaría volverte a escuchar y tener un taller presencial junto contigo. Estemos puestos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. No, muy agradecido a todos ustedes, Álvaro, y cuenta con ello, Álvaro. Vamos a empujar por ahí para tener un taller ya presencial, ya más práctico, donde ustedes puedan desarrollar ya en el ejercicio todos los elementos de la oratoria necesarios y la parte argumentativa, que incluso ya hasta en un taller ya práctico presencial, ya incluso hacer ejercicios de línea discursiva, de expresión oral, que estoy seguro les va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Antes de que se me vayan, no se me desconecten, les iba a mandar, me comentó Ricardo que les hiciera llegar esta liga para que me puedan evaluar. Es bien importante también contar con sus puntos de vista en qué podemos mejorar, qué podemos seguir fortaleciendo en la ponencia y en las futuras ponencias, y agradecerles a todos ustedes su participación en este taller. Es un gusto para mí poder compartir estos espacios, y cuenten también, si no es más tardar mañana, yo les hago llegar las presentaciones que utilizamos en estas dos sesiones, y posteriormente pues podamos vernos por las tierras queretanas para poder ya tener un ejercicio más práctico.
Muchas gracias. La liga es únicamente para evaluar, para poder evaluarme como ponente, pero bueno, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, muchísimas gracias. Yo les compartiré el material a la forma más breve en lo posible y cuenten con todo el material necesario. Muchísimas gracias. Que pasen todos muy buena noche. Muy agradecido. Espero verlos pronto. Gracias.